Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Gracias por su asistencia a nuestro quinto webinario gratuito, Comunicación Sincrónica con Webex y su licencia Training Institucional. Para poder dar inicio a nuestro webinario, le recomendamos tener audífonos o altavoces, de preferencia tipo diadema, utilizar de preferencia el navegador Chrome. La participación del chat se realizará a través de mensajería, lo puede ingresar a través del chat que se encuentra en la parte inferior. Al finalizar este evento, debe realizar las actividades correspondientes ingresando a nuestro app de webinarios para la obtención de su certificado. Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ucancela. Bienvenidos a nuestro sexto webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de e-learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos. Realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos. Realizar las actividades lúdicas, 25 puntos. Aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado digital estará listo a partir del día lunes 11 de mayo del 2020. Asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 5 de mayo. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer las herramientas que cuenta Teams y Zoom con una licencia Training Institucional. Expositor: Ingeniero Cristian Castillo. Cristian tiene una formación profesional. Es ingeniero informático, técnico superior en instalación, configuración, gestión y mantenimiento de aulas virtuales. Máster en Unit Administration, MBA, especialidad Dirección General. Magíster en Educación, Máster en Educación a Distancia y Learning. Especialista en Currículum Didáctica. Experto en Administración Web. Experto en Tutoría Virtual. Experto en Tecnología Educativa. Experto en Comercio Electrónico. Experto en Educación Virtual. Especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Además, cuenta con diplomados en Investigación Socioeducativa, Diseño Didáctico Institucional para e-learning, Docencia Virtual, Community Manager, Marketing en redes sociales. Ciencia Profesional. Cristian actualmente es diseñador institucional del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y capacitador interno en temas de educación virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Tutor virtual y consultor en varias temáticas de educación virtual a nivel nacional e internacional. Fue analista de desarrollo académico virtual en el CECAP. Gestor y administrador de información web en Fundación Ayuda. Y ha sido invitado como expositor en varios eventos nacionales e internacionales en temas de educación y learning. En este momento le damos una cordial bienvenida a Cristian y le damos paso para que inicie su conferencia. Muy buenas tardes con todos. Por favor, me confirman que me escuchen. Listo. Bueno, nuevamente gracias por su asistencia. Es un honor compartir con ustedes en este espacio lo que se refiere a la comunicación sincrónica con Webex. Básicamente vamos a verle a nivel pedagógico para que ustedes conozcan cómo nosotros vamos a trabajar nuestras videoconferencias o nuestras telepresencias o nuestras clases en vivo mediante esta herramienta de Webex. Vamos a trabajar 4 temas principales. El primero es generalidades y pasos previos. Luego tenemos etapas del desarrollo de una conferencia web, estrategias didácticas de videoconferencia con Webex y finalmente vamos a trabajar tips para el desarrollo de una conferencia web. Vamos a partir desde qué es una conferencia web. Una conferencia web es la comunicación sincrónica bidireccional de audio y video que permite mantener reuniones con grupos que en este caso le conocemos como telepresencia. En una conferencia web podemos trabajar
varios ítems, como por ejemplo compartir y mostrar documentos, compartir escritorios, compartir aplicaciones que se encuentran abiertas en la computadora, abrir una pizarra, notas y dibujos, compartir audio y video, realizar una conversación a través de un chat público, un chat privado, y finalmente también tenemos la alternativa de grabar las sesiones realizadas. Como paso previo para cualquier tipo de videoconferencia, se recomienda trabajar lo que se refiere a una planificación. Esta planificación básicamente es un formato de Word o un formato de Excel, como ustedes quieran trabajar. Básicamente lo que vamos a poner en este documento es el tema del evento, ¿sí? O el título, digámosle así, de su clase, el objetivo que vamos a trabajar, el docente, en este caso hay docentes universitarios de la Politécnica, en el cual pueden realizar la invitación a un docente externo de otra universidad o a nivel internacional. Entonces la idea es que justamente en esta planificación se ponga ese detalle. Adicionalmente tenemos la fecha, tenemos el horario, ¿sí? El número de participantes, y de ahí sí, ir desarrollando los 3 diferentes grupos que vamos a explicarles cómo funcionan. Vamos a trabajar lo que se refiere a las actividades de apertura, a las actividades de desarrollo y a las actividades de cierre. Luego tenemos ya los recursos didácticos. Estos recursos son básicamente los documentos o la información que necesita el estudiante tener para la videoconferencia o a la vez lo que debieron haber estudiado o analizado antes de la videoconferencia. Adicionalmente, se recomienda poner los requerimientos técnicos que se refiere al número de cámaras y al número de micrófonos. Una vez que ustedes ingresan directamente al Webex y ya tienen su cuenta institucional, lo que van a hacer es ingresar el usuario, que generalmente es el correo institucional. De igual forma, nos da una contraseña, ingresamos, y en esta parte hay veces que nosotros tenemos esta presentación en inglés. Para eso, nos vamos a este idioma que dice español, luego va a salir preferencias, ¿sí? Y aquí podemos ir seleccionando el idioma que nosotros queramos trabajar, ¿sí? En este caso voy a trabajar con el español latinoamericano. Por default le queda conectado para lo que se refiere a inglés. Luego de eso debemos ya organizar, una vez que tengamos la planificación, debemos ya plasmar esa planificación directamente en nuestra sala de reuniones de Webex. Para eso nos vamos a dirigir a la parte inferior donde dice Webex Training. Cabe señalar que cuando se tiene una cuenta gratuita de Webex no se tiene la alternativa de Training, sino solo Meeting. La diferencia es básicamente que el Training tiene más funcionalidades para poder dar una clase y poder trabajar en lo que se refiere ya a una clase en vivo con Webex, ¿sí? Una vez que ingresemos dentro de acá, nos vamos directamente o confirmamos que estamos en Webex Training, ¿sí? Y nos vamos a planificar capacitación. En esta parte nos va a salir un tema, ¿sí? Por ejemplo, explicación, me estoy inventando, de Excel. Por ejemplo, esta contraseña le va a quedar por default del sistema, y esto es automático. En cada planificación que usted vaya realizando le va a permitir le va a poder permitir trabajar la contraseña automática. En este caso no es sugerible cambiarla, sino solo copiarla y pegarla cuando se realiza la invitación. Luego tenemos qué tipo de configuración de audioconferencia. En este caso podemos tener de audio de Webex, ¿sí? En esto, donde dice tono de entrada y salida, podemos ponerle sin tono o en algunos casos es el pitido cuando sigue ingresando personas, ¿sí?
Luego de esto seleccionamos ya las fechas y las fechas seleccionadas para las planificaciones. ¿Por qué digo fechas? Porque en este caso Webex le permite distribuir o poder planificar unas clases secuenciales. Listo, entonces ustedes ponen la fecha programada, ponemos a qué hora estaría programada, en este caso voy a establecer una para el 30, ¿sí? Le voy a decir a las 5 de la tarde, ¿sí? Pongo la hora, en este caso voy a poner 2 horas, y en esta parte voy a configurar la frecuencia. En este caso, puedo poner que la sesión o la videoconferencia se repita ya sea en forma diaria, ¿sí? O en forma semanal, dependiendo obviamente de los requerimientos que ustedes vayan a realizar. Una de las ventajas que tiene en el momento de organizar o distribuir este tipo de planificación de Webex así, tiene la ventaja que automáticamente se van a crear las videoconferencias y con el mismo enlace usted puede invitarles siempre a sus estudiantes, siempre y cuando tenga ya la configuración previa de esto, ¿sí? En este caso voy a decir que sea diaria, ¿sí? Y aquí me da la alternativa es un día, cada 2 días, dependiendo, ¿no? Es siempre sugerible que el tiempo, lo que se refiere, ¿sí? Siempre podamos programarle un poco más de tiempo de lo que se está planificando. Entonces, usted está dando una clase de 1 hora, por decirlo, de 44 minutos. Es sugerible siempre dar unos 15 o 10 minutos más, ¿sí? Justamente tal vez para resolver inquietudes o para hacer algún otro tipo de actividad. Luego aquí tenemos la sección de asistentes, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a través de esta ventana, ¿sí? Nos va a salir esta ventana emergente, donde vamos a poder ingresar los datos, los correos electrónicos, ¿sí? Los demás datos no son obligatorios, sino más bien los datos obligatorios es el nombre completo y la dirección de correo electrónico. Pongo añadir contacto, añadir asistentes, ¿sí? Y puedo seguir cargando la información, ¿sí? Una vez que tenga ya el listado de los estudiantes, automáticamente les va a llegar una confirmación al correo electrónico. Una vez que ya tenga yo el listado, ¿sí? Selecciono a las personas que yo voy a invitar y presiono el botón de invitar. Automáticamente se agregan todos los asistentes que yo vaya a tener en la videoconferencia. Luego de eso, tenemos la sección de los presentadores, que como les decía en la planificación, ustedes pueden agregar un nuevo docente, ya sea externo o colega dentro de su institución, para que le colabore en la videoconferencia. Luego continuamos. Aquí podemos agregar los temas o la agenda que se vaya a desarrollar en el webinario o en la clase. Y presionamos el botón de planificar. Una vez que se planifique, automáticamente les va a llegar tanto al organizador como a los asistentes una invitación desde Webex. Y desde ahí les va a dar un enlace y la contraseña para que puedan acceder. Esta sería como la primera parte que queremos realizar, la planificación en sí. Dentro de las aulas de webinarios les hemos dejado el documento de la presentación para que ustedes puedan descargarse. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes tengan ya la planificación lista, hayan realizado la invitación a su clase, a su asignatura, a su clase en vivo, como deciden llamarlo, lo ideal es básicamente que ustedes le confirmen al estudiante que está creado eso. ¿Sí? Además del mensaje de Webex, es sugerible que ustedes le pongan algún tipo de mensaje, dentro de su ya sea dentro de su aula virtual o mediante correo electrónico. Hay algunos docentes que trabajan con el WhatsApp, por ejemplo, entonces pueden enviar directamente un mensaje, ¿sí? Para poder confirmar a qué hora y el día. Es sugerible siempre realizar la invitación por lo menos unos 2 o 3 horas antes de ejecutar la videoconferencia,
porque hay veces que los estudiantes tienden a olvidarse. Obviamente si es una asignatura consecutiva, así que tiene clases pasando un día o solo los lunes, van a estar atentos. Pero en el caso que solo sea algo extraordinario, digamos así, el uso de las videoconferencias, es sugerible que el tutor o el docente les avise a sus estudiantes que está creada la videoconferencia. Si ustedes consideran, pueden agregar también el enlace en la invitación para que tomen en cuenta este detalle, ¿sí? Ahora bien, ya adentrándonos a las tres partes o las tres etapas de la videoconferencia, tenemos básicamente tres partes, ¿no? Las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. En la primera parte de apertura tenemos la presentación de la temática, ¿sí? La presentación del moderador, si usted considera la presentación de los participantes, y es sugerible en una clase dar o hacer conocer cuáles son las expectativas tanto del expositor como también de los estudiantes, ¿sí? Esto es muy válido también para las asignaturas cuando nosotros queramos sacar información respecto a un diagnóstico previo de cómo están nuestros estudiantes, si tal vez requieren algún refuerzo o alguna información para poderles ampliar en la videoconferencia. Luego ya tenemos la parte del desarrollo, que es básicamente donde se van a hacer un análisis de los conceptos, desarrollar ideas, ¿sí? Crear debates, crear entrevistas a expertos de ser el caso, ¿sí? Y prácticamente la idea es trabajar colaborativamente entre todos los integrantes de la videoconferencia. Y también esto nos permite desarrollar tal vez proyectos, alguna tarea integradora. Ya en la parte de cierre, ¿sí? En la última etapa de la conferencia web, ¿sí? Podemos realizar una sección de preguntas, una síntesis de contenidos, compartir conclusiones, identificar necesidades de próximas conferencias web, anunciar las próximas actividades que se vayan a realizar y, obviamente, en lo que se refiere ya a despedirse, ¿sí? Esto es muy importante porque no es solo cuestión de decir ya di mi clase y hasta luego. Es muy importante que ustedes determinen que las mismas normas que ustedes utilizan en la presencialidad las apliquemos también a la videoconferencia. Es por eso que siempre se recomienda en una videoconferencia agradecer la asistencia y dar por concluida la videoconferencia. Porque ¿qué es lo que a veces hacemos los docentes o cometemos el error? Estamos en plena videoconferencia, decimos, bueno, hasta aquí mi presentación, y después de un rato, ¡pac!, automáticamente me sale un mensaje de que me expulsó de la videoconferencia. Entonces eso como que no es muy bien visto, digámoslo así, sino más bien trabajar en lo que se refiere al máximo de la videoconferencia que voy a desarrollar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en una videoconferencia? El primero es el expositivo, en la cual el experto, ¿sí?, facilita la adquisición de conocimientos, orienta, motiva y de una otra manera cambia las actitudes en lo que se refiere a un conocimiento específico. También debe tener un elemento bastante importante que es la aplicación. En el momento que usted desarrolle una exposición, ¿sí?, se sugiere siempre trabajar el desarrollo de habilidades y de procedimientos. Ya vamos a ver más adelante qué herramientas cuenta Webex para poder desarrollar este proceso. Y en la parte final de lo que se refiere al colaborativo, es básicamente que usted le haga intervenir a todos los estudiantes, ¿sí? No solo a unos pocos, no solo a uno o dos, sino más bien si usted tiene un grupo de 20 estudiantes, aunque sea hacerles contestar una pequeña pregunta o utilizar los vistos, algún emoticón que desea agregar, ¿sí?, justamente para que pueda haber la participación del estudiante, ¿sí? Ahora bien, vamos a adentrarnos ya a lo que se refiere a las estrategias didácticas de videoconferencia con Webex, ¿sí? En primera instancia tenemos la videoconferencia expositiva. En lo que nosotros hacemos es tener una forma unidireccional, es algo muy similar al webinario en este caso, ¿sí?, donde solo una persona o el experto da su clase y los estudiantes simplemente trabajan en lo que se refiere ya a captar
a captar los conocimientos, ¿sí? Podemos utilizar algún material simple de apoyo, ¿sí? En la cual nosotros tenemos en Webex, que yo les voy a indicar, tenemos la copia de transferencia de archivos, la grabación de clases y las respuestas a preguntas rápidas. Para eso les voy a compartir, permítanme, les voy a compartir mi pantalla. A ver, listo. ¿Me confirman que me ven la pantalla, por favor? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Listo. Luego, en lo que se refiere a compartir, yo tengo la sección de archivo, ¿sí? Y usted puede ingresar a una presentación de PowerPoint o algún documento de PDF. Una información es que en Webex lamentablemente no le permite agregar todas las animaciones que usted haya realizado en un PowerPoint, sino más bien se queda como un texto plano. Entonces eso es un punto bastante importante que deben conocer, porque van a decir, yo hice una animación bastante simpática en mi PowerPoint y al momento de trabajarla no puedo visualizar la animación, sino más bien es como un texto plano. Adicionalmente, ¿sí? Ustedes tienen en esta sección de archivo transferir. En esto, ustedes pueden enviar directamente algún documento o algún archivo directamente a sus estudiantes sin necesidad de compartirlo directamente en la pantalla. En este momento les voy a compartir solo un archivito pequeño, permítanme, por decirles este. Entonces, a usted en un mensaje va a llegar que yo les estoy compartiendo un archivo. Entonces ustedes tienen la posibilidad de descargar ese archivo, ¿sí? Que se pudiera tener en cuenta que lo pueden analizar después de su videoconferencia o tal vez puede ser un material que les sirva para la próxima clase. ¿Sí? Decirles, miren, en este momento les voy a compartir tal archivo que les va a servir para la siguiente clase o tal vez si tienen algún archivo para ampliar la información de su clase, pues lo pueden realizar tranquilamente con estas dos alternativas que tenemos en lo que se refiere a la carga y la transferencia de archivos. Luego tenemos ya la grabación de la clase. La grabación de la clase tenemos dos alternativas, que es grabar en la nube de Webex mismo o directamente en el escritorio. Para eso nos vamos a sesión, configuración de la grabada, en este caso ya estoy grabando, ¿sí? Y aquí tenemos la alternativa o bien de grabar en la computadora, ¿sí? O grabar en el servidor. Va a depender de acuerdo a cómo usted en la institución vaya a organizar sus grabaciones. En este caso, hay muchas de las veces que se recomienda tener las grabaciones en la nube y simplemente pasar el enlace, que al finalizar de la exposición les voy a indicar cómo van a ver sus grabaciones. ¿Sí? Ahora, otra alternativa es las respuestas a preguntas rápidas. Entonces, para eso nos vamos a la parte final, ¿sí? Y ustedes tienen el sondeo, ¿sí? En este sondeo, ustedes tienen la alternativa de ingresar una pregunta así súper rápida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, utilizan videoconferencia en sus clases, voy a poner sí, no, no conozco, por ejemplo, ¿sí? Presiono el botón de abrir sondeo y a ustedes automáticamente les va a salir un mensaje para que vayan contestando, ¿sí? Y a usted, en cambio, como tutor, como usted puede visualizar, le va a mostrar quién está contestando y quién no. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo casi 60 personas que me dicen que sí, ¿sí? 25 a 30 personas que dicen que no y algunas personas que no conocen. ¿Sí? Entonces, ustedes a través de estas respuestas pueden crear
algún tipo de debate, si ustedes desean, o directamente verificar que todos los estudiantes estén dentro de su clase. ¿Sí? Justamente aquí les indico cómo transferir o cargar archivos. ¿Sí? Otra de las alternativas, en este caso le voy a poner cerrar el sondeo. ¿Sí? Y en el caso que usted ya haya cerrado el sondeo, a usted le van a aparecer directamente las respuestas que se hayan dado durante la pregunta. ¿Sí? Ustedes pueden organizar varias preguntas para que puedan realmente abrir el sondeo y trabajarles directamente. ¿Sí? Entonces, en este caso es muy útil esto de los sondeos para hacer preguntas súper rápidas, tal vez como digo, para crear algún tipo de diálogo, algún tipo de debate. Ahora, ustedes también cuentan en la parte inferior donde aparecen sus nombres, o todos los nombres de los asistentes, donde aparece una mano, aparece un visto y aparece una X, ¿sí? O también tiene la alternativa de ingresar un icono, ¿sí? En este caso les voy a consultar, ¿sí? Respecto a si es la primera vez que van a utilizar Webex. Entonces, las personas que me vayan contestando, por favor, presionan el visto, ¿sí? O al mismo tiempo la X. Listo. Perfecto. Entonces, ustedes tienen esta alternativa, ¿sí? Justamente para poder trabajar. Pero va a depender, obviamente, de cómo usted vaya a organizar su clase, ¿sí? La idea del webinar es justamente que ustedes conozcan qué tipo de actividades cuenta Webex para poder desarrollar una clase en vivo o una videoconferencia, ¿sí? Ahora bien, tenemos también lo que se refiere a la videoconferencia dialogada. Tenemos que es una forma bidireccional en la cual le hace participar a sus estudiantes, le hace participar a los asistentes de su videoconferencia de su clase, ¿sí? De tal manera que puedan desarrollar temas de desarrollo de actividades, realizar alguna consulta, hacer alguna propuesta, ¿sí? O directamente poder trabajar ya ejemplos desarrollados, ¿sí? Ahora, es muy importante conocer que ustedes tienen la alternativa también de compartir una aplicación dentro de su escritorio. Es algo muy similar a lo que yo les mostré, cómo planificar una videoconferencia, ¿sí? Si ustedes están dando algún tipo de asignatura que conlleve el manejo de algún software o quieren aplicar algún tipo no sé, de alguna aplicación que ustedes tengan en su computadora, tranquilamente la pueden compartir, ¿sí? Entonces, si tienen estas alternativas justamente para poder desarrollar lo que se refiere a su clase, ¿sí? Luego tenemos ya la asignación de roles. Listo. Comparte la pantalla. En este caso, lo que van a poder ustedes visualizar, ¿sí? Es que pueden ustedes darles permiso para que puedan habilitar o al mismo tiempo deshabilitar ya sea el micrófono o ya sea los videos. Tenemos dos alternativas, ¿no? Usted lo selecciona al participante, ¿sí? En este caso, por ejemplo en le puedo yo abrir o suspender el micrófono. Al mismo tiempo, ustedes ponen silenciar también participantes, silenciar todo. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes la alternativa, ¿sí? De no tener interrupciones, ¿sí? Porque si en cambio dejan abierto, justamente es algo lo que nos está pasando. Si alguien abre el micrófono, ¿sí? E intenta participar, pero en este caso no es una participación muy efectiva porque desconcentra de una manera significativa a todos los estudiantes, ¿sí? Aquí les indico algunas pantallas de lo que les mostré, ¿sí? Luego tenemos ya la demostración práctica, ¿sí? Donde lo que les indicaba, ¿no? Que ustedes puedan compartir alguna pantalla que ustedes quieran mostrar de su computadora,
¿sí? Para poder mostrar algún tipo de procedimiento o algún tipo de uso de herramientas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña práctica con, por ejemplo, con Word, ¿sí? Entonces, yo me voy a la parte de compartir, me voy a aplicación, selecciono la aplicación, en este caso de Word, ¿sí? Y en este caso voy a comenzar a explicar, ¿no? Entonces, por decir, están dando algún tipo de curso de ofimática básica. Quieren poner y decir muy bien cómo se cambia de tipo de letra, nos vamos a la parte superior, seleccionamos un tipo de letra, ¿sí? Podemos cambiar lo que se refiere a las negrillas, podemos poner o cambiar el tipo de color de la letra, ¿sí? E ir explicando básicamente ya el desarrollo de su asignatura. Eso crea un poquito más de interactividad, porque en el caso que fuera más complicado de que solo se quedara en pura explicación, ¿sí? Y para ver si yo tengo lo mismo, yo no tengo esto, ¿qué pasa si no encuentro la barra del tipo de letra o algo similar? Sino más bien tratar de interactuar mucho con las herramientas que se tiene directamente con Word, ¿sí? De igual forma tenemos la alternativa de agregar material descargable, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una práctica, por ejemplo en Excel, en Word o en algún otro programa, y ustedes tal vez quieran capturar o enviar ese archivo, tienen esa alternativa básicamente de irse a transferir, ¿sí? Aquí les va a permitir, como les hice la práctica hace un rato, de compartir un archivo. Entonces, en el mismo caso del curso de ofimática, ustedes pueden trabajarlo, pueden hacer su práctica directamente con sus estudiantes y decirles, miren, este es el archivo que necesito que le revisen, tiene que quedar muy similar a su archivo. Entonces, también al estudiante le permite autoevaluarse, ¿sí? Le dicen, mira, aquí el profe me envió con un tipo de letra Arial y yo por qué le tengo, no sé, en Times Roman, por decirlo así, ¿sí? O al mismo tiempo, ellos tratan de comparar y de autoevaluarse, como les digo, para verificar si están aprendiendo o no. Entonces es muy útil este tipo de situaciones. Vuelvo y repito, ya va a depender cómo cada docente vaya a organizar su videoconferencia, su clase, para justamente trabajar en lo que se refiere ya a una conferencia mucho más efectiva. Luego ya tenemos en lo que se refiere a la lluvia de ideas, ¿sí? Esta lluvia de ideas es muy aplicada en lo que se refiere ya a las clases presenciales, ¿sí? No sé si me confirman, por favor, si han trabajado lluvia de ideas en sus clases con sus estudiantes, por favor. Perfecto. Entonces, la mayoría de docentes han trabajado esta herramienta, ¿sí? La lluvia de ideas justamente es como para poder promover la construcción de ideas creativas, ¿sí? Llegar a un consenso de un concepto, llegar a un consenso tal vez de un aprendizaje experiencial y compartir entre todos los estudiantes, ¿sí? Eh, es muy útil también para generar proyectos, realizar investigaciones, resolver problemas o resolver actividades que tal vez en el grupo haya esa falencia, ¿sí? Para eso contamos con el uso de la pizarra, ¿sí? Para eso me voy a compartir y selecciono pizarra blanca. Luego de eso, ¿sí? Me voy a participantes, asignar privilegios, ¿sí? Y comienzo a compartir. A ver, permítanme un segundito. A ver. Listo. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya pueden escribir en la pizarra que les muestra? Sí, miren. Entonces ahí tenemos algunas lluvia de ideas, digámosle así. Sí, sin embargo, dentro ya de la pantalla en sí, usted tiene como participante el tratar de eliminar las anotaciones propias,
Y como estudiante, perdón, como profesor, usted tiene borrar todas las anotaciones. Miren. Y adicionalmente les va a aparecer el nombre de quien está completando en este momento. En este caso, voy a suspenderles el privilegio. Permítanme. ¿Sí? Y lo que les quería indicar, permítanme, les comparto. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a indicar? ¿Sí? Básicamente que ustedes tienen la alternativa de ingresar un texto, ¿sí?, desde su teclado, ¿sí? Y también pueden borrar o mis anotaciones o al mismo tiempo borrar todas las anotaciones de sus estudiantes. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a borrar, ¿sí?, todas. Y también tienen la alternativa de escribir a mano alzada. ¿Sí? Básicamente, ustedes tienen esta alternativa para poder trabajar ya con sus estudiantes mucho más, digámoslo así, un poquito más organizados. Sí, es decir, por ejemplo, cuéntenme qué medidas han tomado ustedes en sus hogares sobre el COVID-19. Me estoy inventando. Entonces, llega a un consenso, comienza a escribir el estudiante directamente en su pizarra, ¿sí? Y luego hacen una reflexión, hacen un análisis, ¿sí? Y pueden trabajar en lo que se refiere a ya directamente a algún tema de la asignatura, ¿sí? Ahora, continuando con la presentación, ¿sí? Permítanme, ahí regresamos, ¿sí? Es muy importante ese detalle, ¿no? En el momento que ustedes arman o agregan la pizarra, siempre tienen que irse a la sección de participante, luego asignar privilegios y seleccionar en lo que se refiere a anotar. Si no realizan este proceso, no es posible que los estudiantes escriban todo de su pizarra. Sí, entonces es muy importante eso. Y lo que les decía, ¿no? Tienen la alternativa para poder ingresar a través de texto del teclado, mano alzada, o crear algún tipo de figura, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo resaltar esto, puedo cambiarle de color, por ejemplo, como para que se vea un poquito más. Mira, entonces, como para llamar también la atención, es muy efectivo poder realizar este proceso, ¿sí? Que ustedes lo pueden trabajar directamente con las alternativas que tienen en la parte superior. Luego ya tenemos otra alternativa que también es una estrategia didáctica con Webex, que es directamente el debate, en lo que se refiere ya al desarrollo de habilidades de expresión oral y argumentativa. Sí, justamente la idea es poder conocer el criterio de los estudiantes o conocer en qué pueden aportar a un tema los mismos estudiantes. Aquí partimos sobre algo muy conocido, lo que se refiere al aprendizaje experiencial, en el cual los estudiantes, digámoslo así, plantean una idea, ¿sí? Pero recogen mucho lo que ya saben de este tema. Entonces, por ejemplo, ustedes están haciendo el mismo ejemplo de ofimática, ¿sí? Hemos trabajado tal vez con Word en la versión 2013 y comienzan a debatir. Sí, en el 2013 podía hacer esto, en el 2000, en la versión actualizada ya puedo realizar alguna otra actividad. Entonces, se crea un debate y pueden sacar conclusiones. Tal vez en el caso del ejemplo de ofimática pueden decir, mira, lo que pasa es que esta versión actualizada tiene grandes ventajas a comparación de esta. O antes yo podía hacer esto, ahora ya no puedo. Entonces, básicamente es esta parte en la cual nosotros le damos la palabra al estudiante, ¿sí? Y justamente damos o da a conocer a su videoconferencia cuál es el criterio respecto a un tema, ¿sí? Ahora, es muy importante también que el experto o el docente sea un moderador en este tipo de preguntas. No solo en el caso de que podamos dejar que los estudiantes, digámoslo así, ahí pongan cualquier criterio, cualquier situación y allá que ellos resuelvan solos, sino más bien que el docente sea el moderador, sea quien lidere la conversación y puedan desde ahí sacar ideas, ¿sí? Ahora,
Tenemos otra alternativa en el cual nos indica el seguimiento al participante, ¿sí? Y la verificación de atención, ¿sí? Para eso les voy a compartir nuevamente mi pantallita, permítanme, ¿sí? Y ustedes van a poder denotar a las personas que no le están poniendo atención en su clase, ¿sí? Les va a aparecer un signo de admiración en color rojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este usuario, en este momento que ya me escuchó, ya se activó, miren, esta persona no ingresa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta alternativa solo lo tienen los mismos docentes, ¿sí? Y es muy importante que le hagamos seguimiento justamente a ese detalle, ¿sí? Porque ¿qué es lo que a veces sucede? Que ustedes realizan una excelente planificación, realizan un excelente material, hacen la convocatoria, están realizando los pasos previos, pero al momento de ejecutar su videoconferencia, los estudiantes o bien ingresan a otra página, o bien se van a tomar su cafecito, o en sí, no le ponen atención. Justamente, la idea de Webex es que usted tiene esa alternativa para verificar si le están poniendo atención o no a la videoconferencia. En este caso, ustedes pueden evidenciar en lo que se refiere al signo de admiración, ¿sí? Entonces, miren. Entonces, la mayoría de personas que por alguna razón ya me escucharon, ¿sí? Regresaron a la videoconferencia. Pero asimismo vamos a tener personas que definitivamente me abrieron la videoconferencia y hasta ahí se quedó. Entonces, justamente la idea es justamente que como docente les hagan ustedes un seguimiento de sus estudiantes a ver si están poniendo atención o no, ¿sí? Luego tenemos ya el manejo del chat, ¿sí? Es sugerible, dependiendo de cómo ustedes lo vayan a realizar su clase o su videoconferencia, es que se vaya a trabajar directamente que todas las consultas o todas las dudas se vayan a lanzar a la última parte de su conferencia, ¿sí? No necesariamente en lo que se refiere al sentido de que ir contestando preguntas tras preguntas, porque hay veces que las preguntas distorsionan la atención de los demás estudiantes. Entonces, los estudiantes están súper concentrados en que el tipo de herramientas o el tipo de estrategias de web son estas, y si yo me desvío del tema contestando alguna pregunta, tengan la plena seguridad que muchos de los estudiantes se van a perder y van a perder el hilo conductor de la videoconferencia, ¿sí? Entonces, justamente lo que les decía, ¿sí? Que me parece el signo de admiración, las personas que no me ponen atención, ¿sí? Ya en la última parte, en lo que se refiere a la estrategia como más llamativa, lo que se refiere a esto de las videoconferencias, es realizar estudios de caso o talleres, ¿sí? Básicamente, en lo que se refiere al análisis de un elemento o situación de un contexto completo, ¿sí? Para analizar directamente un tema en específico y realizar trabajos de grupo, ¿sí? Lo que generalmente hacíamos en presencial es decir, muy bien, tengo 20 estudiantes, voy a hacer, me estoy inventando, 5 grupos de 4 personas, ¿sí? Y ahora muchos docentes dicen, pero ¿cómo yo hago esto en la videoconferencia? En lo que se refiere a Webex, sí tiene esa alternativa. Pero hay que recalcar y repito, esto es aplicado solo con la licencia institucional o la licencia pagada, ¿sí? Tiene sus ventajas en lo que se refiere ya al trabajar por grupos o lo que se llama acá en redes las sesiones de breakout, ¿sí? Porque permite realizar un análisis profundo, ¿sí? Entre el grupo que vaya a trabajar, ¿sí? Podemos adquirir recomendaciones de los estudiantes para el desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica en lo que se refiere ya al breakout, ¿sí? Sí, me confirman que me están viendo la pantalla que estoy transmitiendo en este momento, ¿cierto? Perfecto. Sí, la idea es que justamente le vayan viendo, ¿sí? Va a quedar una grabación de esta videoconferencia, sin embargo, no quisiera solo exponer con pantalla, sino más bien hacer una práctica, ¿sí? Nos vamos a la parte de breakout, ¿sí? Presiono el botón de asignación de sesión de breakout, ¿sí?
me va a salir una pantalla más o menos como esta. En este caso tenemos casi 300 participantes, así que voy a hacer rápidamente algo para poder solo hacer la práctica, ¿sí? Aquí tenemos dos alternativas en lo que se refiere a hacer automáticamente o manualmente. Si usted obviamente tiene ya en conocimiento cuántos participantes tienen nuestra asignatura, cómo ya trabajan los estudiantes, usted ya puede asignar directamente a sus grupos de trabajo, dependiendo del tema que vaya a desarrollar, ¿sí? En este caso voy a seleccionar la forma automática, ¿sí? En la cual me dice cuántas configuraciones, cuántas sesiones va a tener, ¿sí? Que puedo tener 4, o al mismo tiempo, ¿sí? Configuro la cantidad de asistentes. Como en este caso tengo más de 300 participantes, yo le voy a poner en este caso que por cada grupo me ponga 100 personas, ¿sí? Le pongo a aceptar y luego, ¿sí? Me va a salir un mensaje que si yo deseo abrir las sesiones de Breakout, ¿sí? Y automáticamente a ustedes como estudiantes les va a salir una pantalla en el cual se vaya a desarrollar, ¿sí? Permítame solo un segundito. ¿Sí? Entonces, en cada uno de las sesiones, ustedes tienen un moderador, ¿sí? El moderador se diferencia que básicamente tiene un círculo de color verde, que es el logo de Webex, ¿sí? Y quien está a cargo, como quien dice, de su grupo. Para poder cerrar, me voy a cerrar panel de sesión de Breakout. ¿Sí? Y básicamente en esa sesión de Breakout usted tiene la alternativa de trabajar ya en su grupo. Como digo, siempre se le va a asignar a un moderador. En este caso es muy complicado trabajar ya sesiones de Breakout con más de 30 estudiantes. En este caso casi tenemos 300 participantes. Entonces se nos complica ya en lo que se refiere a una práctica mucho más efectiva. Sin embargo, Webex tiene esa alternativa de trabajar ya como les decía, con lo que se refiere a las sesiones de breakout. Básicamente, cada moderador tiene que tener la autorización o el permiso para poder escribir dentro de su nueva pantalla, ¿sí? Aquí están los pasos para poder realizar las sesiones, ¿sí? Tenemos la forma de hacer sondeos, justamente de las preguntas que le hice al inicio. Esto es muy práctico en cualquier tipo de estrategia que usted vaya a realizar. Es muy práctico también como para identificar qué estudiante está o no atento también a su videoconferencia, ¿sí? Pero depende, como les digo, y les voy a repetir siempre, cómo ustedes le vayan a planificar cuál va a ser su imaginación para poder utilizar todas las herramientas. No hay algo escrito en piedra de que esto se utiliza así y hasta ahí se acabó, sino más bien ya depende de cada uno de sus docentes, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, eh, tenemos la alternativa, permítanme por favor, voy a hacer una pequeña práctica de acá, como para que no se me vayan a olvidar, ¿sí? Permítanme por favor. Listo. Voy a compartir nuevamente en este caso la pantalla. Me parece que hace un momentito no les compartí. Sí, para que ustedes puedan crear una pregunta en el sondeo. Se van al nuevo. Por ejemplo, desean utilizar
vuelves en sus clases, me estoy inventando. Sí. Hola, ¿no? Sí. Aquí pongo abrir sondeo, sí, y por favor me contestan la pregunta. Justamente solo para que puedan visualizar, sí, cómo van a ver como docentes los resultados, sí. Dado un caso que desean ya cerrar y tienen, por ejemplo, tienen 5 segundos para poder contestar esta pregunta, le dicen a sus estudiantes. Entonces ustedes obviamente contabilizan y automáticamente le ponen cerrar, ¿sí? Ahora, ustedes sí pueden exportar estos resultados como un formato CSV, que es un formato que se abre en un archivo de Excel, ¿sí? Entonces no hay ningún inconveniente. También pueden guardar su pregunta para poderla, entre comillas, reciclar, tal vez para alguna otra clase o tal vez para otro grupo, ¿sí? Para eso, en la parte superior, ¿sí? Ustedes ponen guardar y ponen, por ejemplo, pregunta 1 y obviamente va a depender dónde ustedes lo vayan a guardar, ¿sí? Y luego de eso automáticamente le dice que si quiere guardar la respuesta. En este caso le pongo, igual le puedo dejar por default, donde uno los resultados, ¿sí? Y usted ya lo puede trabajar directamente en su Excel respecto a las respuestas haya tenido en su pregunta. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como para ya ir finalizando este webinario, sí, les vamos a dar algunos tips para el desarrollo de una conferencia web. ¿Sí? En primera instancia es, como les decía desde el inicio, no perder las normas de presencialidad en la telepresencia. ¿Sí? Ustedes en sus clases de presenciales no es que entran diciendo, bueno, les voy a tomar examen o algo similar, sino más bien saludan como han pasado, en este momento vamos a trabajar algún tema o algo similar. Luego tenemos el crear un ambiente positivo y cálido. ¿Sí? No, en una videoconferencia no se recomienda nunca alzar tal vez la voz o tal vez como gritar, sino más bien hablar en la forma natural que lo habla. ¿Sí? Luego tenemos el sensibilizar que estamos tratando con una persona, no con un equipo. Justamente la idea es que ustedes le hagan interactuar y participar a su estudiante de tal manera que no diga, es que solo está hablando el señor o algo similar, sino más bien trabajar en lo que se refiere ya a una interactividad. ¿Sí? Ahora, permítanme, voy a cerrar esto y voy a habilitar esto. ¿Sí? En el momento que ustedes están en una conversación con sus estudiantes, cuando son pocos, es sugerible mirar directamente al lente de la cámara para que ustedes tengan como una similitud a como que están conversando en presencialidad. Entonces, conversan y van directamente mirando a su cámara. ¿Sí? Luego tenemos el dedicar la atención a los estudiantes, en general a todos, no solo a uno. ¿Sí? Conectarse, siempre es recomendable conectarse unos 10 minutos antes para confirmar de que me escuchan, confirmar de que el micrófono funciona, confirmar que mis altavoces funcionan, ¿sí? Y sobre todo también verificar que los participantes ingresen previamente, ¿sí? Tenemos el definir las normas de convivencia. Básicamente, estas normas son de cómo debe desarrollarse la videoconferencia. Tal vez contestando, como les decía hace un momentito, háganme o pónganme alguna respuesta a través del chat o algún tipo de situación. Luego tenemos el diseñar actividades y recursos muy atractivos. Sí, es preferible. La mayoría de estudiantes, en su gran mayoría, no los puedo decir a todos, pero mejor aprenden con una presentación mucho más atractiva que algún tipo de imagen que no les conlleva nada, sino más bien hacer recursos muy atractivos. Luego tenemos que revisar la batería del laptop, ¿sí? Es muy importante esto porque hay veces que uno programa para una media hora y está la batería de su portátil ya a morir, entonces preferible ya prepararse para justamente eso. ¿Sí? Es sugerible en el momento de que usted desea hacer una pausa para usted,
el tomar agua o estornudar, es preferible poner en silencio su micrófono para que no lo escuchen los estudiantes. Y finalmente tenemos que cuando la videoconferencia sea más de 2 horas, ¿sí? Va a estar pequeños recesos, ¿sí? Para que la videoconferencia no se haga muy extensa, ¿sí? En este momento, ya para finalizar, les voy a indicar cómo ustedes deben verificar sus grabaciones, ¿sí? Para eso, de igual forma, se van a Web Training, ¿sí? Se van a mis grabaciones de capacitación, ¿sí? Y aquí ustedes tienen ya para poder visualizar la videoconferencia que hayan realizado. Generalmente se demora, sin exagerar, tal vez unas 4 o 5 horas en mostrarse ya la grabación. Generalmente, cuando ustedes ingresan automáticamente, una vez que hayan cerrado su videoconferencia, les va a aparecer la palabra generando. ¿Sí? Entonces, permítanme. ¿Sí? Y también tenemos la alternativa de verificar la asistencia, que de todas formas lo revisan en la parte de Web Training, en la sección de informes, ¿sí? Y se van a verificar la asistencia. Sí, eso sería todo, compañeros. Les quedo muy agradecidos en este. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peñavera. En este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Cristian, tenemos la primera pregunta. Patricia nos pregunta, ¿es posible que la pizarra tenga una cuadrícula de fondo? Básicamente no. Sí, le aparece como una pizarra muy similar a una clase presencial. Sí, lo que, por ejemplo, si usted recomendaría es tal vez compartir una hoja de Excel y permitir las anotaciones en su documento. Gracias. Edgar nos pregunta, ¿de qué manera tenemos acceso a la lista de participantes y sus horas de conexión y desconexión luego de la conferencia? Es justamente lo que les decía en la parte final. ¿Sí? Si ustedes se van a mi Web Training, ¿sí? Luego se van a informes, ustedes van a poder tener la particularidad de descargarse ya el listado de asistencia para verificar qué tiempo estuvieron conectados y quién nomás ingresó a su videoconferencia. Maritza nos pregunta, ¿cómo se hace para que se agrupen y saquen ideas en grupo? A través de la función de Breakout. Jorge nos pregunta, ¿qué diferencia, ventajas y desventajas existen comparados con Zoom, con Teams, Skype institucionales? Básicamente, bueno, no hay una preferencia, digámosle así, por algún tipo de herramienta que vaya a utilizar, sino más bien, en primera instancia, depende mucho del docente que se empodere de la herramienta que cuenta, ¿sí? Y que sobre todo conozca las funcionalidades de cada una de ellas para poder utilizar a sus clases. Entonces, mal haría yo en decirle para que Webex o Zoom es mejor, sino más bien depende cómo se vaya a trabajar. Rita nos pregunta, ¿cuántos estudiantes pueden conectarse al mismo tiempo? Bueno, Webex institucional tiene un cupo de hasta de 1000 personas, ¿sí? En este caso estamos 278, ¿sí? Es muy viable para una asignatura de unos 50 estudiantes. Y nuestra última pregunta. Esta nos pregunta, ¿se puede proyectar videos en la sesión? Sí, también tenemos esa alternativa de compartir, ¿sí? Multimedia. En la sección, permítanme por favor, les voy a compartir solo como para finalizar esa parte. En esta parte donde tienen compartir multimedia, ¿sí? Ustedes ponen el enlace del YouTube en este caso, o de cualquier tipo de video, ¿sí? Y le ponen aceptar. Y automáticamente se carga. Hacemos la intervención de Cristian en nuestro quinto webinario gratuito 2020. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. En cursos educativos tenemos diseño instruccional para cursos virtuales, creación de recursos educativos con herramienta Web 2.0, herramientas para el diseño de recursos didácticos, evaluación y seguimiento de cursos virtuales,
Diseño y montaje de aulas virtuales de Moodle. MOOC, administración básica de Moodle. Supervisión de tutores virtuales. Theater Classroom, una experiencia pedagógica innovadora. La teoría de inteligencias múltiples en el acompañamiento de proceso educativo. Creando ambientes de enseñanza de aprendizaje en Google Classroom. Agradecemos su participación y esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Nuestra próxima edición inicia el 16 de junio del 2020. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Cristian, por su intervención. Y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación 25 puntos, realizar la actividad lúdica 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del día lunes 11 de mayo de 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 5 de mayo. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Le doy su parte a participar de estos webinarios. En la sección del chat le hemos colocado el enlace de la encuesta de satisfacción, como el enlace de los webinarios donde ustedes pueden acceder para realizar las actividades que se les mencionó para poder aprobar en su curso. Nuevamente gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta el próximo webinario.